Ok, entonces estábamos hablando de isquemia cerebral, en caso que alguien no haya estado presente ayer. Estábamos hablando de isquemia cerebral y entonces ayer, la jornada de ayer nos dedicamos a hablar como las cosas un poquito más grandes en relación a eso. ¿Sí? Lo que nos queda en esta sesión, que es la primera parte, vamos a terminar hablando de isquemia cerebral, pero la cosa más pequeña, la fisiopatología más celular, molecular. ¿Ok? La idea entonces es tratar de entender cómo se produce el daño en el cerebro isquémico. No necesitamos estar en tercer año de medicina para saber que si un pedazo de cerebro se queda sin sangre, se va a morir. ¿Ok? Entonces lo que vamos a intentar hacer es desmenuzar estos fenómenos, ¿ya? El conjunto de mecanismos de daño en el contexto de la isquemia cerebral se le conoce como la cascada isquémica. ¿Por qué? Porque el fenómeno isquémico es solamente el inicio de ¿sí? Entonces, el fenómeno isquémico se traduce en una serie de cosas que van a ir ocurriendo en la región cerebral donde el flujo se haya visto alterado, ¿ok? Y vamos a ver entonces que el daño en este encéfalo, en este cerebro, ¿ya? Tiene que ver con cosas que van mucho más allá de. Fíjense que el fenómeno isquémico puede durar minutos, puede durar horas, ¿cierto? Puede durar días. Pero el daño en ese cerebro se extiende por semanas, ¿ya? Incluso hay estudios que demuestran que meses después de ocurrido el evento isquémico, siguen ocurriendo cosas en ese cerebro a consecuencia de ese evento isquémico que duró un par de horas, ¿ok? Claro, meses después ya no vamos a tener la inflamación, no vamos a tener el cerebro edematizado, no vamos a tener, ¿ya? Biomarcadores aumentados, qué sé yo, pero el fenómeno de remodelamiento, la gliosis, la fibrosis, siguen ocurriendo, ¿ya? Entonces, es bastante más grande de lo que uno puede inicialmente imaginar. Todo comienza con qué? Con la falla bioenergética. Pues la falla bioenergética básicamente hace referencia a la incapacidad de producir una cantidad adecuada de ATP. Pero eso, fíjense ustedes, va seguido de la sobrecarga de calcio, estrés oxidativo, disfunción de barrera hematoencefálica, daño microvascular, activación de hemostasia, la inflamación isquémica. ¿Okay? Esto entonces se traduce no solamente en muerte de neuronas, que es lo que uno automáticamente tiende a pensar en estos cerebros, sino que también hay muerte glial, hay muerte de célula endotelial. ¿Ya? Ocurre dentro de unas pocas horas, pero se puede mantener por día, y ya eso lo comentamos, ciertos días, semanas y hasta meses. ¿Mm? Y la magnitud del daño permanente, entonces, que haya en ese cerebro va a depender de dos cosas: de qué tan intenso sea el fenómeno isquémico y de cuál sea la duración que ese fenómeno isquémico tenga en el cerebro. ¿Mm? Esta imagen la puse para que recordemos los conceptos del core y la zona de penumbra. ¿Se acuerdan de eso? El core era la región central en la zona isquémica, ¿cierto? Donde más intensamente ha caído el flujo. El core es la zona que primero va a morir, ¿ya? Todo el resto del tejido isquémico está vivo, ¿cierto? Con algún nivel de daño, en algunas zonas más dañadas, algunas zonas menos dañadas, pero todo ese resto del tejido isquémico es la zona de penumbras, lo que está en verde en la imagen. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en la medida que pasan los días, el tamaño del infarto va creciendo y el infarto crece a expensas justamente de lo que es la zona de penumbra. ¿Ya? Por lo tanto, los mecanismos que vamos a describir ahora están ocurriendo básicamente en esta región. ¿Ya? Hay entonces una sobrecarga con calcio, ¿ya? ¿A qué se debe la sobrecarga con calcio? La sobrecarga con calcio se debe a varios fenómenos, ¿ya? El más importante, el que ustedes deben conocer sí o sí, es el fenómeno de la excitotoxicidad, que es lo que estamos explicando acá. Déjenme poner el laser. Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si pensamos que estamos aquí, si esta imagen representa, o pensamos que representa una zona isquémica, ¿ok? En esta neurona presináptica vamos a tener poco ATP, lo que se traduce que la alteración, perdón, lo que significa que el manejo iónico en esa célula va a estar alterado. Esa alteración del manejo iónico implica básicamente que no hay una buena capacidad para sacar sodio, ¿ok? Por lo tanto, el sodio se nos acumula, la membrana se nos despolariza y la célula desarrolla un potencial de acción. El problema es que no es uno,
¿sí? Como se está produciendo el fenómeno de alteración del manejo iónico, se producen descargas tras descargas, potenciales de acción tras potenciales de acción. Y como ustedes saben, asociado a cada potencial de acción, vamos a tener liberación de algunas vesículas de neurotransmisor, ¿cierto? En este caso, glutamato. ¿Ok? Y ese glutamato va a empezar a, entonces, estimular a los receptores que están en la neurona host. Alguien podría pensar que ese glutamato no necesariamente se va a acumular, puesto que tenemos un astrocito que, como vemos acá, tiene un captador de glutamato, y efectivamente ocurre, ¿ya? Sin embargo, el recaptador de glutamato es ATP dependiente, ¿ok? El astrocito saca o tiene capacidad de sacar glutamato de la hendidura sináptica, pero a través de un fenómeno con gasto de ATP. Y como estamos en un cerebro isquémico, ¿ok? Hay poco ATP en esta región, por lo tanto el astrocito también ve alterada su función. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con todo esto? Que finalmente nos vamos a encontrar con una hendidura sináptica que está absolutamente sobrecargada con glutamato, y ahí es que comienza el daño para la neurona postsináptica. ¿Ya? Hay otros fenómenos que explican también la sobrecarga con calcio. Un fenómeno que es bien interesante es el fenómeno de la acidotoxicidad. ¿Ya? No es excitotoxicidad, ¿ya? No tiene que ver con sobrecarga de calcio por excito, por este neurotransmisor o aminoácido excitatorio que es el glutamato, sino que tiene que ver con acidez. ¿Ya? Entonces aquí se vuelven importantes unos canales que se llaman ASIC. ¿Qué son los ASIC? Son los Acid Sensitive Ionic Channels, los canales iónicos sensibles a acidez, ¿ya? Descritos como canales catiónicos no selectivos, ¿cierto? Por lo tanto, lo que nos importa ahí es que es su conductancia al calcio. Hay varios de estos ASIC descritos, el más importante es el 1A, ¿okay? Que curiosamente es el más permeable, ¿cierto? El que presenta más conductancia al calcio, altamente expresado en neuronas. Miren, activado a pH 6,2, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el pH en una región isquémica en el cerebro está entre el 6 y el 6,5, o sea, está súper dentro de rango, ¿ya? Pero no solamente eso, eh, fíjense que el estiramiento de la membrana también tiene capacidad de activar a estos ASIC, ¿ok? Y la membrana, si ustedes piensan que está entrando sodio y no lo estamos pudiendo sacar de la neurona, ese sodio va a traer agua, por lo tanto la neurona también va a estar estirada, ¿cierto? A consecuencia de la alteración hidroelectrolítica por el mal manejo de sodio. Hay liberación de ácido araquidónico, ¿cierto? O la liberación de ácido araquidónico también puede estimular a los ASIC, ¿ya? El ácido araquidónico no va a estar como forma parte del fenómeno inflamatorio, que después también, posteriormente, vamos a tener activación de estos ASIC, ¿ya? Y la presencia de lactato, que sí va a estar ahora, ¿ya? Lo interesante de esto es que históricamente se habló de la muerte neuronal como, ¿cierto? Como muy dependiente o casi exclusivamente asociada a la sobrecarga de glutamato, ¿ya? Y esta sobrecarga de calcio, dada por la actividad de los canales ASIC, es un fenómeno que es glutamato independiente, ¿ya? Hay un tercer mecanismo que no lo puse porque ya, ¿cierto? Tratando de acotar la clase en relación al tiempo, pero hay las reservas intracelulares de calcio también pueden participar acá. ¿Mm? Entonces, en el contexto de la isquemia, la célula se nos sobrecarga con calcio por influencia directa o indirecta, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿ya? Eh, con esa sobrecarga directa o indirecta, o influencia directa o indirecta, tiene que ver con la sobrecarga con glutamato, tiene que ver con el fenómeno de acidotoxicidad, tiene que ver con la liberación de calcio de las reservas intracelulares. En fin, todo esto nos lleva a activación de calpaínas, ¿ya? Las calpaínas eh, son enzimas que son proteasas que están dentro de la célula, pero están inactivas en condiciones normales. ¿Por qué? Porque son proteasas que son calcio dependientes. ¿Okay? Por lo tanto, en nuestras células que están sanas, ¿cierto? Tenemos esas calpaínas expresadas, pero no están activas. ¿Ya? En este contexto de sobrecarga con calcio es que se empiezan a activar estas calpaínas. ¿Sí? Para que le guste el tema eh, de la alimentación, ¿cierto? De la industria de los alimentos, las calpaínas son súper importantes para el proceso
de maduración de la carne. ¿Mm? Fosfolipasas, A2, caspasas que se activan, quinasas, endonucleasas, se produce alteración del transporte iónico, y todo esto entonces finalmente nos lleva a daño mitocondrial, disrupción, ¿cierto? O alteración de la membrana celular, degradación de citoesqueleto, estrés oxidativo, fragmentación de material genético, malfunción de retículo, edema celular, acidosis, y todo esto finalmente va a estar determinando un cierto fenotipo de muerte celular. ¿Ok? Recuerden, mientras más rápidamente el calcio aumente, más probabilidad de que esa célula muera por un fenómeno necrótico. Si el aumento de calcio es más pausable en el tiempo, la célula se va a morir, pero por un fenómeno más bien de tipo apoptótico. ¿Ok? Gente, ¿hasta aquí cómo va la cosa? ¿Todo bien? Bien, profe. Bueno, gracias. ¿Ya? En segundo lugar viene nuestro famosísimo, nunca bien ponderado y muchas veces odiado estrés oxidativo. ¿Ok? En ese sentido, el anión superóxido va a ser producido por santina oxidasa. Recuerden que durante la isquemia también hay estrés oxidativo. Se vuelve más intenso el estrés oxidativo al inicio de la reperfusión, pero durante la isquemia también hay, ¿ya? Y durante la isquemia es santina oxidasa la enzima encargada de la producción del anión superóxido. La cadena transportadora de electrones de la mitocondria en el cerebro isquémico, sabemos nosotros que también produce gran cantidad de anino superóxido. ¿Ya? Hay sobrecarga de calcio en isquemia, eso lo sabemos, y la sobrecarga con calcio daña a la mitocondria y por lo tanto también nos conduce a estrés oxidativo. ¿Ya? Este anión superóxido, como ustedes ya muy bien saben, ¿cierto? Genera peróxido de hidrógeno, que es el precursor del radical hidroxilo, el más malo de todos, ¿ya? El más dañino. La isquemia induce posteriormente un aumento de la actividad de enos, ¿cierto? Y de N-NOS. Por lo tanto, tenemos aumenta la formación de óxido nítrico. Pero luego, miren, ¿cierto? Cuando ya el fenómeno inflamatorio está activo, ¿cierto? Cuando se está desarrollando el fenómeno inflamatorio, hay expresión de inos, ¿ya? Por parte de glías, por parte de neutrófilos, ¿ya? Entonces, en este contexto vamos a tener mucho anión superóxido, mucho óxido nítrico, por lo tanto, interactúan, y eso nos lleva a la formación de peroxinitrito, ¿ya? Otros efectos de los ROS, ¿cierto? Inducen liberación de calcio desde los lugares de depósito, lo que habíamos hablado anteriormente, contribuyendo a la sobrecarga con calcio de la célula. Aumenta la expresión de metaloproteinasas, ¿ya? La 9, por ejemplo. Ya pongo la 9 porque esa es bien importante para explicar disfunción de barrera hematoencefálica en este cerebro. Favorecen el reclutamiento de polimorfos nucleares, de leucocitos, ¿cierto? De los granulocitos, ¿ya? También es importante eso. Recuerden cómo habíamos hablado en un inicio que las especies reactivas, el óxido nítrico principalmente, tiene un efecto más bien antiinflamatorio, ¿ya? Pero eso depende de cuál sea la cantidad, la célula que lo produce, sobre quién actúa, ¿ya? En este caso, esta gran cantidad de especies reactivas de oxígeno, en vez de ser anti, se comportan como proinflamatorios, ¿ya? Y favorecen también los fenómenos de agregación plaquetaria. Luego viene una cuestión que es súper importante, que es el fenómeno de la disfunción de la barrera hematoencefálica. ¿Se acuerdan qué es la barrera hematoencefálica o no? Yo justo iba a ¿Chicos? preguntar eso porque personalmente no recuerdo. Bien, se agradece la honestidad ahí. Ya. La barrera hematoencefálica no es otra cosa que el capilar que existe en el sistema nervioso central. ¿Ok? Que es un capilar que tiene características particulares distintas a las que... Espérate. Déjame que yo les puedo dar la chacha. Dejé de compartir, ¿cierto? Confírmenme, por favor, que dejé de compartir. Yo sigo viendo el PPT. No, pero cambió al PP. Sí, Pero cambió. no en modo presentación, No, ¿verdad? Claro. Estos son efectos de la pandemia, pues, chicos. Que uno empezó a sacar cosas para que la clase no quedara tan hipertrofiada, o sea, no hipertrofiada, sino que
Al contrario, tuvimos que ir atrofiando la clase en un intento de ajustarnos a los tiempos y todo el tema. Ya, mira. Déjame compartir. Comparto. Ya Christopher Soto. Ya, ahí se Look ve. at this. Y a todo aquel que no se acuerda de la barrera hematoencefálica y no preguntó. Y a toda aquella que, si es que alguna de las chicas también anda con la duda. Esta es la barrera hematoencefálica. Entonces, es básicamente el capilar, ¿okay? Que como les decía que que está en el sistema nervioso central, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, que las uniones intercelulares entre las células endoteliales son uniones que son muy cerradas, son uniones de tipo tight, ¿ok? O sea, eso quiere decir que la vía paracelular es prácticamente inexistente a nivel del cerebro, ¿ok? Luego nos encontramos con que hay una membrana basal aquí en color rojo que es más gruesa que lo normal. Es decir, a la sustancia, ¿cierto? Les va a costar más atravesarla. Y fíjense que luego, más allá de la membrana basal, hay un tercer componente en este capilar que tiene que ver con la presencia de estas prolongaciones de astrocitos. Acá. ¿Ok? Entonces, esta es la barrera hematoencefálica. ¿Ya? De ahí que les sea tan difícil a un montón de sustancias atravesar barrera hematoencefálica, ¿cierto? Probablemente en farmacología les tienen que haber dicho ustedes, mire, qué sé yo, tal fármaco tiene muy buena llegada para todos lados, menos el sistema nervioso central, porque no logra atravesar barrera hematoencefálica, ¿cachai? O qué sé yo, sí logra el paracetamol, ¿cierto? Que es como cuando uno habla de inflamación, control de fiebre, paracetamol, es un muy buen antipirético justamente porque él logra atravesar barrera hematoencefálica, ¿cachai? E inhibe la expresión de COX-3 a nivel del cerebro, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la gracia de la barrera hematoencefálica? La gracia que tiene esta barrera hematoencefálica es que, como decía ahí en el Power, ¿ya? Nos ayuda a mantener un medio ambiente neuronal lo más estable posible y súper aislado de lo que está ocurriendo en el resto del organismo. Christopher, ¿se acordó? Sí, profe. Ahí está, muchas gracias. Bacán, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Esta barrera hematoencefálica falla, entonces, en el cerebro isquémico. ¿Cómo falla? Y más, ya les voy a contar el cuánto y cuándo falla. Miren, aquí, esta línea punteada o discontinua, como ustedes le quieran llamar, representa eh, los eventos de falla o de disrupción o de ruptura de la barrera hematoencefálica. Entonces, aquí hay dos eventos de disfunción de barrera hematoencefálica. Hay un primer evento, temprano, horas después de desarrollado el fenómeno isquémico, y hay un segundo evento que es el más importante, que se produce días después de haberse establecido el fenómeno isquémico. ¿Ya? Entre paréntesis, miren abajo cómo el tamaño de infarto va creciendo. ¿Ya? Negro. Y como lo gris, zona de penumbras, va disminuyendo. ¿Ok? Un primer evento más tranquilo, un segundo evento que es más potente. Aquí este es el entre comillas, manejable, el segundo. ¿Por qué? No se sabe bien por qué se produce el segundo evento de disfunción. Aparentemente tendría que ver con fenómeno inflamatorio. La cosa es que ese segundo evento es súper dependiente de la reperfusión. ¿Cachai? Cuando se hace reperfusión de cerebro en condición de isquemia leve, se ha visto que esa disfunción de barrera encefálica es más piola. Cuando en cambio se hace la reperfusión de manera tardía, ¿ok? Se ha visto que el fenómeno de disfunción de barrera hematoencefálica es bastante más intenso y conduce a bastante más daño. ¿Mm? De manera temprana, la reperfusión tiene que ver con el fenómeno de estrés oxidativo, bien parecido a lo que dice acá. ¿Ya? Eh, Tiene que ver el primer evento con estrés oxidativo, tiene que ver con actividad de las metaloproteinasas que habíamos comentado, tiene que ver con acúmulo de bradiquinina. ¿Ok? El fenómeno de disfunción tardía, en cambio, tiene que ver, como les decía, con el fenómeno de tipo inflamatorio, ¿ya? O lo que se piensa
que tendría que ver con el fenómeno de tipo inflamatorio. Infiltración de leucocitos, proteasas, ¿cierto? Más estrés oxidativo y aquel tipo de cosas. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que tiene la disfunción de esta, o la disrupción de esta barrera hematoencefálica? Hay varias. Primero, por ejemplo, que se asocia a hemorragia intraparenquimatosa. Fíjate lo que estamos hablando, porque estamos hablando del contexto de un accidente vascular encefálico de tipo isquémico, pero se nos complica con hemorragia, ¿cierto? A consecuencia de la disrupción de la barrera. ¿Ya? Y nosotros ya sabemos que genera eso con el paso de hemoglobina y el hierro y el estrés oxidativo, etcétera, etcétera. Segundo, hay paso de sustancias de alto peso molecular, entre paréntesis, proteínas. ¿Sí? Las proteínas que, por las características de la barrera, ¿cierto? La permeabilidad a las proteínas o el coeficiente de permeabilidad del capilar es prácticamente cero. ¿Cachai? Entonces se altera la barrera y las proteínas que están en la sangre, ahora sí que se nos van al intersticio. Esas proteínas que se nos van al intersticio arrastran agua y por lo tanto aumentan el volumen del intersticio. ¿Qué es eso? Un edema. ¿Ya? Y en este caso, aquí estamos hablando de lo que les comentaba ayer, ¿cierto? Ahora se lo he descrito con más propiedad. Esto es lo que se conoce como el edema vasogénico. Y ese edema vasogénico, tal como comentábamos ayer también, contribuye al desarrollo del fenómeno de hipertensión intracraneana, que es lo que aparece acá. ¿Ok? Pero además facilita la migración de leucocitos y por lo tanto facilita también el fenómeno de inflamación postisquémica. Hay un fenómeno de falla, ¿cierto?, de la microvasculatura y se altera también el control del flujo sanguíneo cerebral. ¿Ya? Ayer hablamos de eso, ¿no? Hay una alteración de la vasodilatación dependiente de óxido nítrico por expresión de la NADPH oxidasa, que es la NOx que aparece ahí. ¿Qué significa eso? Ahí lo que quiero decir básicamente es que, habiendo poca biodisponibilidad de óxido nítrico, la microvasculatura tiende a estar más apretada. ¿Sí o no? Sí, ¿Gente? ¿Sí? Sí, ¿Y cuál profe. será la consecuencia que trae eso? ¿Cuál será la consecuencia de esa vasoconstricción arteriolar? Que llega mucho menos flujo. Exacto, una hipoperfusión, sí. exacto, y por lo tanto, ¿qué ocurre con la intensidad del fenómeno isquémico? ¿Cierto? Se Al menos, intensifica. claro, al menos se mantiene, pero incluso podemos intensificarlo, ¿ya? Bien ahí. En el cerebro isquémico, miren, esto se altera el mecanismo de la autorregulación hacia los dos lados de la curva, ¿ya? Ya se nos pierde el fenómeno de autorregulación. Hay expresión de una quinasa que se llama ROCK, ¿cierto? Que está asociado al acoplamiento entre fibras de actina y miosina, ¿ya? Que favorece la vasoconstricción, que favorece el acoplamiento entre actina y miosina. Hay mayor sensibilidad al calcio, que también favorece el acoplamiento entre actina y miosina, porque hay más actividad de la quinasa de las cadenas livianas de miosina. ¿Ya? Recuerden que el calcio aquí no va estamos hablando de musculatura lisa, y ese calcio no va a desplazar el complejo de las troponinas, ¿cierto? Se produce cambio en la reactividad al CO2. ¿Se acuerdan lo que hablábamos ayer? ¿Eso qué quiere decir? Que si cambian los niveles de CO2 en sangre arterial, la capacidad de respuesta de la vasculatura de aumentar el flujo sanguíneo ya no es tan buena. ¿Okay? Miren esto. Hay adhesión de leucocitos y de plaquetas también, entre paréntesis, ¿ya? Intra y extravascular. Se empiezan a formar tapones celulares. Y esos tapones celulares se asocian al fenómeno del no reflow. ¿Qué es el no reflow? El no reflow implica que en un contexto isquémico, sin que haya un trombo demostrable por una angiografía, por ejemplo, ¿ya? No hay recuperación del fenómeno isquémico. ¿Se entiende, no? O sea, podemos tener un trombo evidenciable en una angiografía cerebral, en un angiotac, ¿ok? Y luego podemos nosotros sacar ese trombo mecánicamente, podemos hacer una trombectomía mecánica. Si repetimos la angiografía cerebral, ya no vamos a evidenciar macroscópicamente que hay un fenómeno obstructivo, pero el cerebro sigue isquémico, ¿ya? Esto también se escribe harto en el corazón, ¿eh? Y en ese caso el corazón sigue isquémico, a pesar de que, insisto, ya no hay obstrucción demostrable en los vasos sanguíneos. Y eso es lo que se conoce como el no reflow, ¿ok? Y entonces ahí está bien metida la microvasculatura y estos
tapones, estos agregados celulares que se empiezan a formar. Todo esto lleva a mayor tono vascular, disminución del flujo de sangre en el área isquémica y también en las colaterales. ¿Ya? ¿Cierto? Algunos cambios hemodinámicos en paciente crítico, el flujo sanguíneo cerebral que está disminuido, la autorregulación cerebral que está disminuida, ¿cierto? La reactividad al CO2 que está disminuida y, ¿cierto? Todas estas cosas, fíjense ustedes, se ha demostrado que tienen un impacto en el pronóstico para el paciente, ¿ya? O sea, claro, no dice, pucha, eso es esta fisiopatología que es como tan básica, pero se ha demostrado que estas cosas como básicas también tienen pronóstico, ¿cierto? O influyen en el pronóstico final del paciente. ¿Bien? ¿Qué ocurre después? Hay activación de los fenómenos de hemostasia, ¿ya? Estos pacientes, bueno, si el paciente desarrolla una trombosis, obviamente cayó en un estado de hipercoagulabilidad por algún motivo, ¿ya? Vamos a tener daño al endotelio con exposición de factor tisular, ¿ya? Hay activación de la procarboxipeptidasa U, ya les voy a decir al tiro que es. Espérense, te lo muestro el tiro. Aquí está la procarboxipeptidasa U, ¿ya? Daño endotelial inducido por la isquemia, ¿cierto? Nos lleva a activación de cascada de coagulación, ¿cierto? Por exposición del factor tisular. Esta activación de cascada de la coagulación se traduce en la activación de la trombina, o de la protrombina hacia trombina, y la trombina agarra al fibrinógeno y lo transforma en fibrina, ¿cierto? Eso ustedes ya lo tienen más que claro. Sabemos que la fibrina puede ser atacada por una enzima que se llama plasmina, que deriva del plasminógeno, ¿cierto? Eso es hemostasia terciaria, fibrinolisis. Miren acá, el ataque de plasmina a fibrina puede verse alterado por esta carboxipeptidasa U, ¿ya? Esta carboxipeptidasa U está siempre en sangre de manera inactiva bajo la forma de procarboxipeptidasa U. Y en este contexto isquémico, ¿cierto? Aumenta la activación de la procarboxipeptidasa U a carboxipeptidasa U, ¿ya? Esto dado por trombina. Y esta carboxipeptidasa U, como les decía yo, limita la capacidad que tiene plasmina de atacar al coágulo, o en este caso al trombo. ¿Está? Por lo tanto, la activación de la procarboxipeptidasa U está a través de alterar la hemostasia terciaria, ayudando a mantener el trombo en su lugar. Profesor, ¿Sí? pero en el esquema que usted acaba de mostrar, entonces, cuando se activa el fenómeno protrombótico por la trombosis, Uh-huh. al mismo tiempo se va a activar la carboxipeptidasa U y se va a inhibir la plasmina. O sea, va a hacer que realmente el fenómeno protrombótico va a hacer que literalmente el trombo se mantenga, algo así. A ver, claro. Sí, hay que entender algo. Acuérdate por las clases de hemostasia que tuvimos Sí, con el doc, que eh, que hay siempre un balance, ¿cierto? En un sujeto sano deberíamos tener nosotros un balance entre lo procoagulante, sorry, entre lo procoagulante versus lo anticoagulante, siempre, ¿ya? Ese balance se puede romper patológicamente hablando para los dos lados, ¿cierto? Si se rompe a favor de lo anticoagulante, vamos a tener resultado de sangrado. Si se rompe a favor de lo procoagulante, vamos a tener formación de trombo, ¿ya? En ese sentido, la formación del trombo por sí sola supone que ya hubo un desbalance. ¿Sí o no, Christopher? sí, Ya. Cuando se forma el trombo, o cuando se forma el coágulo, porque al final es lo mismo, solo que sin ruptura de vaso, cuando se forma el coágulo, fíjate que la misma formación del coágulo, y eso lo vimos con el doc, echa a andar vías anticoagulantes y echa a andar vías fibrinolíticas, ¿cierto? sí, sí, eso sí lo recuerdo. Ok, ahora simplemente he añadido un elemento más. Estoy diciendo que la formación del trombo, en este caso, echa a andar una vía antifibrinolítica. O Sí, pues, sea, a eso me refiero, que como la formación del trombo hace andar esa vía antifibrinolítica, va a hacer que literalmente entonces ese trombo se quede ahí y bueno, ocluye todas las cosas exactamente. que ocluye.
¿Y Exactamente. eso pasa de una forma patológica o eso, por qué está pasando? No, 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 eso forma parte de la normalidad. Sin Ah, embargo, en el bien. contexto de los cerebros isquémicos se ha visto que está aumentado ese fenómeno, Ah, ya, ya, ahora sí comprendí. ¿ya? Ya, Pero eso ya, forma parte de la normalidad del fenómeno de la hemostasia, ya. Eso era. Muchas gracias, profe. ¿ya? Dale. Hay agregación plaquetaria, entonces las plaquetas se activan, y ya el solo contexto isquémico hace que las plaquetas se activen, ¿ya? Cuando hay un aumento del shear stress, también ocurre lo mismo. Se ha visto que hay acumulación en la microvasculatura a las 2 horas después de iniciado el cuadro isquémico, estos tapones celulares, ¿cierto? Que les decía yo. Se produce adhesión al endotelio y a los leucocitos, contribuyendo al fenómeno del no reflow, ¿ya? Ellas cuando se activan, ustedes lo saben bien esto, liberan tromboxano A2, por lo tanto favorecen el fenómeno del vasoespasmo, ¿ya? Más adelante, entonces, se nos va a activar el fenómeno de fibrinolisis. Eso se va a traducir en un aumento en sangre del dímero D, que nos puede ayudar, ¿cierto? Nos puede apoyar el diagnóstico del fenómeno trombótico, dependiendo de la magnitud del trombo, ¿ya? Podemos tener aumento en sangre de los monómeros de fibrina, ¿cierto? O del complejo trombina-antitrombina 3, ¿ya? Todos ellos marcadores, como ustedes saben, por las clases del DOC, marcadores de trombosis, ¿ya? Y lo último, ¿cierto? Que se genera entonces aquí inflamación postisquémica. Entonces, si ustedes miran esta diapo, aquí está así como resumida en un mono medio enredado, toda la clase de inflamación que nosotros tuvimos, ¿ya? La activación, ¿cierto? Las óxido nítrico, que la ciclooxigenasa, que los leucotrienos, las quimioquinas, que la adhesión, todo lo que ustedes ya saben. Entonces, lo único que yo les voy a decir acá es que las células que se activan en primer lugar, las células que echan a andar la cascada inflamatoria, son células residentes, son células que están normalmente viviendo en el cerebro. ¿Cuáles? Astrocitos y microglias, ¿ya? Son las células que primero se activan y donde inicialmente se echan a andar las cascadas de tipo proinflamatorias, ¿ya? Y lo que viene después ya básicamente ustedes lo conocen, entonces me parece que no hay mucho sentido en empezar a repetirlo. Sí sería bueno, obviamente, que vieran la figura, ¿cierto? Con algún cuidado para que recuerden, y si no recuerdan algo, ir a la clase respectiva, ¿ya? Pero es eso lo que les quería comentar, ¿ya? Y lo último, asociado a esto, que tiene que ver con una complicación que tienen muchas veces los AB de tipo isquémico, que es la transformación hemorrágica, ¿ya? Entonces sí, de nuevo, estamos hablando de un fenómeno isquémico, pero hay un porcentaje de estos pacientes que se nos van a complicar con fenómenos hemorrágicos, ¿ya? Entonces, entre un 10 a un 40% de pacientes con AVE isquémico va a desarrollar esta complicación, ¿ya? Esta hemorragia puede ser temprana o tardía, ¿ya? Puede ser pequeña o puede ser grande. Fíjense, desde hemorragias petequiales, incluso no evidenciables en la resonancia, que tiene una sensibilidad mucho más alta que el TAC para identificar sangrado, ¿ya? Son petequias, o sea, lo que estoy queriendo decir, que pueden ser petequias muy, muy pequeñas, ¿ya? Y desde ahí, por supuesto, hasta estos sangrados mayores que habíamos comentado, ¿ya? Puede ser temprana o puede ser tardía. Y si es que está, empobrece el pronóstico de los antisisquémicos, incluso si es que no dan clínica. Incluso sin clínica, sin empobrecimiento del estatus neurológico del sujeto, la presencia de estos fenómenos ya empobrece el pronóstico, ¿ya? ¿Quién está metido acá? ¿Cierto? El RTPA. ¿Cuál es el RTPA? Es el activador tisular del plasminógeno recombinante. Este es un TPA en el fondo sintético de laboratorio. ¿Y quién es el RTPA? Es el fármaco que se ocupa para inducir la reperfusión, ¿ya? Es un factor de riesgo asociado a la transformación hemorrágica influido por el tiempo. RTPA favorece la reperfusión aumentando la actividad de plasmina, ya lo sabemos, ¿cierto? Pero también aumenta la actividad de las metaloproteínas A2, 3 y la 9, ¿ya? Por lo tanto, favorece, ¿cierto? Podríamos pensar nosotros el fenómeno este de la disrupción de la barrera hematoencefálica y a través, ay, se me perdió,
Y a través de ese mecanismo es que podemos estar entonces condicionando nosotros nuestro fenómeno de transformación hemorrágica. Y eso era lo que les quería comentar en relación a la isquemia cerebral. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Cómo dijo que era el RTPA el nombre? Es el R es por recombinante, ¿ya? Y el TPA es el activador tisular del plasminógeno. Ya, gracias. Mira, Christopher, acá. Sí, sí, ahí está, sí, ya lo vi. Eso forma parte de la fisiología de la hemostasia. ¿Te acordás cuando hablábamos de fibrinolisis y Sí, plasmina? Ahí aparece el TPA liberado, ¿cierto? Por las células endoteliales principalmente. sí, sí, recordaba el TPA y todo eso, pero el R dije, no me El acordaba R qué es por significaba. Recombinante. recombinante, Bien, eso era. Gracias, profe. ¿ya? Agarraron básicamente una Escherichia coli, le pusieron el gen del TPA y la dejaron en cultivo. Entonces la Escherichia coli, en la medida que crecía y se multiplicaba, iba feliz produciendo un poquito de TPA. ¿Ya? ¿Y qué hacían Ya, con ese gracias, profe. TPA después? Fue solo para darle el nombre? ¿Cómo que se hace con ese TPA? Ese es el fármaco que se le administra al paciente, pues. Ah, ya, esa era mi duda, si era como tratamiento. Es Parece que, un- cuando hablan de no, parece fármaco, que ayer no fui lo suficientemente enfático en mira, esto, pero miren, cuando hablan de, aquí, cuando hablan de la fármacos repercusión trombolíticos, precoz, la fibrinolisis que les comentaba yo, ¿se acuerdan aquí o no? Como parte del manejo, intravenosa, intraarterial, cualquiera de esas dos está mediada por el fármaco que se ocupa, es el RTPA. El RTPA es bacán, porque el RTPA, cabros, cambió, pero radicalmente el manejo de los pacientes con accidente vascular encefálico. El desarrollo del RTPA marcó una revolución en el manejo de estas cuestiones. ¿Cachai? Le podemos preguntar al doc por su experiencia clínica después. Los pacientes, cuando él empezó a ejercer, lo que se hacía con los pacientes con AVE, los dejaban en una cama a esperar que evolucionaran y que murieran algunos de ellos. Hoy en el- día, el paciente, ¿cierto? La esperanza de vida cambió, pero dramáticamente con este RTPA, doctor. no, es que para ocupar otra terminología que es lo mismo, cuando hablamos de trombolíticos o Mm, fibrinolíticos, estamos hablando de esto. Acuérdense que yo en algún momento hablé de uroquinasa, el TPA es otro nomás, es una actividad del plasminógeno, por lo tanto un fibrinolítico. Entonces, acuérdense que es como sinónimo, o sea, son activadores de la fibrinolisis, activadores de la hemostasia terciaria. Entonces ahí hay un montón. Ya ahí está uroquinasa, TPA, streptoquinasa, un montón de fármacos que se ocupan y obviamente dependiendo de los resultados clínicos, es cuál se ocupa. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el TPA para accidentes vasculares es el que han dado mejor hasta el momento. Pero en el fondo, si ustedes no analizan cómo se produce, es una molécula grande, una enzima, por lo cual se produce por recombinación genética, por eso se llaman recombinantes. Pero en el fondo tiene que ver con cómo se produce, en el fondo, ¿ya? Para que estén tranquilos. El mismo TPA, pero producido en el fondo, en laboratorio. No es, a ver, le voy a explicar algo cortito. Antes los gallos filtraban proteínas. Por ejemplo, la streptoquinasa, que es un trombolítico o fibrinolítico, estimula que el paso fisiológico de la plasmina, perdón, de plasminógeno a plasmina. En el fondo aquí se le ocurrió ocupar ese, primero inicialmente como en la medicina, productos naturales. Entonces la streptoquinasa la traen los streptococos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Toman cultivos de streptococo, filtraban los cultivos y sacaban streptoquinasa. Por distintas tecnologías, pero en el fondo sacaban streptoquinasa. Pero con el desarrollo de la biología molecular, se dieron cuenta, nosotros podemos hacer en el fondo digamos, por ingeniería genética. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Hacer las técnicas de recombinante. ¿Qué consiste? Que le metemos una bacteria o le metemos, en el fondo, puede ser hasta un, ¿cómo se llama? Hasta un mamífero, hasta un animal. Se le mete el ADN humano de tal manera que nos produzca enzimas o proteínas que nosotros necesitamos. Esa técnica se llama recombinante. Y obviamente se ocupa mucho para muchos fármacos, no solamente para producir TPA, ¿ya? Pero ustedes cuando escuchan recombinante significa que
ocuparon una bacteria o un animalito donde le metieron un DNA humano e hicieron que ese animalito o bacteria se dijera a producir una proteína, una enzima que nosotros ayudamos, lo ocupamos en términos farmacológicos. Pero no se asusten, el mismo TPA que se produce en nuestro organismo, pero en este caso en vez de producirlo un ser humano, lo produce mediante esta técnica recombinante, en el fondo un bicho. Ojo, nosotros ocupamos un montón de cosas recombinantes. Por ejemplo, la insulina, muchas son recombinantes. También. Antes la insulina tomaban vaquita o tomaban bovino, ¿no? O tomaban, no me acuerdo si ovino, los pobres le sacaban el páncreas y le sacaban la insulina, o dejaban cultivos pero esa insulina no era humana, era insulina bovina o ovina, de que viniera. Obviamente no era parecida porque pues, funcionaba lo mismo, pero no era la misma. Ahora la gracia es que nosotros, aquí la pobre Escherichia coli una vez más, le colocan un gen humano y la Escherichia coli, en vez de sobrevivir para mantenerse ella viva, se mantiene produciendo insulina. O sea, como que le damos otro sentido. Esas son, como términos generales, técnicas recombinantes y la van a escuchar muchos fármacos recombinantes. Perdón que me haya aumentado un poco el tiempo, pero en el fondo para que sepan cuando hablan de recombinantes, están hablando de esto. ¿Ya? Y en este caso el TPA, que es el mismo TPA que produce endógenamente el cuerpo, pero en cantidades menores. Entonces aquí damos mucho TPA porque lo damos en cantidades farmacológicas y tenemos el efecto del TPA. Perdona lo largo que me extendí, pero para que cachen lo que es una técnica recombinante, porque cuando le digan algo recombinante, ustedes ya saben, es de origen molecularmente humano, pero hay una bacteria, un mamífero que está produciendo eso, que es igual, pero lo produce otro ser biológico. Gracias por Eso. la escucha. Perdón lo largo, pero para que no haya problema. Si lo sabían, les pido disculpas, porque ya lo repetí. Eso. ¿Estamos claros, no? Christopher Sí, le muchas quedó gracias. Sí, con la, quedó bastante claro. con la explicación Sí, sí. del doc. Ya, Había tenido duda al- de que qué es lo que hacían después de haber sintetizado ya el RTPA. No sabía como que cuál era el siguiente paso. Si lo era como purifican. directamente se les Está da. en Sí, el medio, pero entonces lo purifican con filtro. Claro, y lo meten, o sea, cuando te dicen recombinante TPA, eso va a la vena o a la arteria, pero se ocupa porque si tú analizáis, es la misma molécula humana. Entonces va directo, es como la misma insulina si lo piensas. Te falta insulina, claro. ponen insulina. Ahora, ¿de dónde viene la insulina? Es insulina humana, pero hecha no por un humano, hecho por una bacteria o hecha, pero es la misma insulina humana. Entonces, en caso, yo ese ejemplo de la insulina, porque es más sencillo, es lo mismo, pero lo sencillo es una hormona que te la ponen en la vena o subcutánea o por donde sea, pero el efecto es el mismo porque es la molécula humana. Entonces, es muy purificada, muy bonita, entre comillas, porque antes ocupamos insulina insulina de un mamífero, por lo tanto no era igual, no era la misma insulina, era otra insulina muy parecida, pero no era la misma. Y se generaban, por ejemplo, efectos alérgicos, un montón de cosas. El hecho de que sea recombinante es que estamos ocupando algo propio de nosotros, por lo tanto los efectos adversos son más bajos y obviamente el funcionamiento es mejor, ¿ya? Entonces, pero no te compliques con el recombinante, o sea, si te dicen TPA, es que es TPA en el fondo con los funcionamientos típicos del TPA que vimos en la clase. No se compliquen. Si les dice recombinante, habla solamente del origen. ¿Cómo funciona? Como si fuera de uno. Ese es como el concepto. ¿Ya? Eso, ya. Ahí, suficiente para que no consumamos más tiempo, para que hagamos un recreo. Les propongo Claro. recreo ahora y volvemos Bueno, con la perfecto. clase de traumatismo encefalocraniano. ¿Está?